Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy es el día 18 de su programa de conciencia 30x30, riqueza integral, constante y permanente. Sean bienvenidos. Voy a dar un momento para que se vayan integrando. Y estoy de verdad muy contenta de darles la bienvenida hoy. Hoy quisiera conectar e invitarles a conectar con la energía del gozo. Mientras hoy me estaba arreglando, como ayer fue el festival de nuestras bebés, pues bueno, por ahí ya desde ayer empezamos con el tuki, 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 y en esa energía me siento hoy, así es que dije, qué gran invitación para poder conectar con el gozo. Ayer comenzamos el en vivo, el día de ayer, del día 17, perdón, hablando acerca del cuerpo. Y qué mejor puente que conectarlo con el gozo de la vida, que muchas veces se nos olvida, que incluso a veces no te has dado permiso de conectar con el gozo, de disfrutar. Entonces, hoy me gustaría comenzar con este proceso. Todos los lugares en donde te has desconectado del gozo de la vida, de la alegría de la vida, por lealtad familiar, por algún evento o experiencia que te ha desconectado de disfrutar la vida. Lo quieres destruir, descrear ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100. Cortos, chicos, Pobats, creaciones, bases y más allá. Ahora, ¿qué está disponible realmente para ti y para tu cuerpo en esta vida, en esta realidad, conectada con el gozo, con la alegría? Porque beneficios hay muchísimos, de verdad, con la energía del gozo. Seguramente por ahí has escuchado incluso acerca de eleva tu frecuencia, ¿no? O siempre estar como tratando de ver el lado amable o positivo de las cosas. Pero en realidad, hoy quiero invitarte, además de esto, a poder hacer preguntas con tu cuerpo. Cuerpo, ¿qué sabemos tú y yo de gozar más la vida? ¿Qué sabemos tú y yo, cuerpo, de conectar con conciencia, con nuestro propósito y el gozo en esta vida? Todo lo que te impida percibir, saber, ser y recibir la verdad de esto, la verdad de tu ser con esto. ¿Lo quieres destruir, descrear, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100. Corto, chicos. Pobats, creaciones, bases y más allá. Inhala y exhala. Compárteme cómo estás hoy. ¿Cómo se va sintiendo la energía? Por favor, compártanos si eres una persona que suele gozar de manera natural o de hace un tiempo te has desconectado de este gozo. Voy a estarles leyendo por aquí y voy a ir percibiendo también la energía que se va moviendo el día de hoy. ¿Cómo vamos con la hidratación? Por favor, hidrátense mucho. Estaba siendo consciente durante estos días que mi cuerpo me está demandando, ¿no? Saben, muchísima hidratación, porque además de todo todavía doy lactancia, por supuesto ya mucho menos, pero son dos pequeñas, entonces pues bueno, al final sí demandan del cuerpo, demandan hidratación también. Y más todo el movimiento que estamos teniendo en conjunto, que ustedes han estado percibiendo, todo lo que va requiriendo de energía, ¿no? Cómo se va moviendo la energía. Y a lo mejor muchos de ustedes, incluso cuando terminamos el 30-30, pueden sentir cómo su cuerpo, su boca ya está así como deseoso realmente de estarse hidratando. Entonces, si durante el 30x30 también se pueden hidratar, muchísimo mejor, ¿vale? Después, por supuesto, también, y durante todo el día. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Voy a ver si hay por aquí comentarios acerca del gozo, acerca de cómo se sienten hoy. Para los que van ingresando, estamos haciendo un poquito de preguntas y enunciado aclarador acerca del gozo, ¿no? Del gozo de la vida. Si eres una persona que goza con facilidad
O si te has dado cuenta que te cuesta trabajo incluso darte permiso de gozar, de disfrutar. Si hay culpa, si hay remordimiento, si algo te impide y hay una barrera a disfrutar plenamente. Entonces, todos los puntos de vista creando barreras que te están impidiendo gozar la vida. ¿Los quieres liberar, disipar, destruir, descrear, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué más es posible para ti y tu cuerpo? La energía del gozo es de las más grandiosas energías que tenemos disponibles para todos, porque no, ahora sí que es parte inherente de todos los seres humanos y que está ahí disponible. Que a veces creemos que no lo está porque nos hemos desconectado de esa energía y nos hemos desconectado de nuestro cuerpo, como lo decíamos ayer. Entonces, si hay una desconexión con el cuerpo más, me he desconectado del propósito de la vida, que es gozar, o de lo que está conectado con gozar dentro del propósito, pues imagínense cómo va a estar mi nivel de gozo. Hoy justamente la invitación es empezar a liberar y a disipar todas esas barreras, todas las lealtades, todo lo que te está impidiendo poder conectar con el gozo de la vida. El gozo siempre, la energía del gozo siempre es una invitación a que todo lo demás prospere y mejore. Vemos en un curso que damos por ahí acerca de los negocios también, que la invitación del gozo le abre la puerta a que el negocio sea próspero. Le abre la puerta al dinero. Porque imagínate que el dinero también es una energía. Y imagínate que es como si fuera un amigo que está pendiente de cuando estés dispuesto a gozar con él. Y entonces le dice, hey, estoy listo o estoy lista. Vente, vamos a disfrutar juntos. Y el dinero enseguida es como adelante, vamos por eso, ¿no? Ahí estoy para ti, te acompaño, porque justamente le encanta esta energía del gozo también, ¿ok? Y en esa frecuencia y en esa energía siempre todo se facilita mucho más, de verdad, incluyendo la salud, incluyendo el tema psicoemocional, ¿no? Por supuesto, cuando estamos desconectados de un propósito, algunas personas en certificaciones nos preguntan, oye, o nos comparten, estoy en una profunda depresión, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas incluso de vivir, y yo les comparto siempre, cuando en la mayoría de los casos es por falta de propósito en la vida, ¿ok? Entonces, ¿qué tal que hoy podemos abrir el espacio para poder conectar con ese propósito de la vida? Con ese gran propósito de la vida que, por cierto, está incluido el gozo y, por cierto, está incluido también tu cuerpo. Porque tu cuerpo también es parte, decíamos ayer, de tu aliado en este plano físico y está conectado con tus dones y talentos, tanto físicos como psíquicos. Entonces, ¿qué tal que hoy puedes darte el espacio y el permiso de poder conectar con tu cuerpo, con tus dones y talentos psíquicos, con tus dones y talentos físicos y con el propósito de tu vida? Todo lo que impida esto lo quieres comenzar a liberar, disipar, destruir y descrear, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué es ahora realmente posible para ti? Muy bien, voy a comenzar por aquí. Nos dice Kasha, cuerpecito mío, muéstrame la facilidad de gozar gozosamente, divinamente, amablemente para mí, para todos, de otros para mí. ¿Qué más es posible? Totalmente. ¿Qué tal que podemos recibir incluso? Ay, hola Miriam, qué gusto que estés por acá. A nuestro cuerpo y también a otras personas, ¿saben? De lo que más nos separa con otras personas y con la amabilidad con otras personas son los juicios. Entonces, todos los juicios que estamos emanando o emitiendo constantemente son lo que están haciendo separación constantemente con las personas, con el dinero, con la salud, etcétera, con tu cuerpo. Entonces, cada que se den cuenta de esto, se acuerdan que estamos en dieta mental y redirijan su pensamiento. Y si tú ya tomaste barras de Access o has tomado algún proceso de cuerpo de Access Consciousness, recordarás que puedes aplicar el interesante punto de vista,
¿vale? Interesante punto de vista, más tu enunciado aclarador. Nos dice Elsie, gracias por tanto, gracias a ti por estar aquí. Hazel, qué gusto que estés por acá, linda tarde. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar a bajar barreras aún más y aún más. Inhala y exhala. Inhala profundo. Sostén el aire 7 segundos. Y exhala largo, largo. Nuevamente. Inhala profundo. Sostén el aire 7 segundos. Y exhala soltando todo con facilidad. Nuevamente. Inhala profundo. Sostén el aire 7 segundos. Y exhala soltando todo el aire con facilidad. Nuevamente inhala profundo y en esta ocasión percibe cómo tomas energía nueva, fresca y renovada. Sostén el aire y exhala liberando cualquier pesadez y energía estancada. Gracias. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, programa, lealtad, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas, ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo
que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad. Lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad. Lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100,
cortos chicos, Povats creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, mental, emocional, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, poipoc, todas las 100, cortos, chicos, Povats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Povats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Povats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad
He normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios sillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios sillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios sillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios sillón.
Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita?
acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar. Ay, disculpen. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo.
Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar,
mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad. Lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad. Lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien,
Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, pipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá? Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo.
Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y más allá. Inhala profundo. Y exhala. ¡Wow! ¿Qué más es posible? ¿Cómo están? ¿Cómo nos sentimos? Muchísima energía, moviéndose aún más en este día 18 de su programa de conciencia. Felicidades. Felicidades por estar aquí. Felicidades a todos los que continúan haciéndolo con nosotros. Si en algún momento no pudiste hacerlo, por favor, continúa. Es importante. De verdad deseamos con todo el corazón que la realidad de cada uno prospere, que la realidad de cada uno esté en riqueza integral, constante y permanente, en todas las áreas de tu vida, que estén con esa plenitud, de verdad. Esta comunidad de conciencia se ha creado con mucho corazón, se continúa expandiendo con mucho corazón y de verdad deseamos que este cierre de año sea con esa misma energía, ¿no? Con esa energía en donde conectamos con la conciencia, con el amor incondicional, con la plenitud para cada uno de ustedes. Y gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Voy a leer un poquito de sus comentarios. Lili, qué gusto que estás por acá. De un momento. Y lo voy a abrir aquí porque si no, no me deja leer comentarios. Elvia, ¿qué tal Elvia? ¿Cómo estás? Adris, hola. Kasia, gracias por hoy, gracias a ti por estar aquí. Gracias por el regalo que es cada uno de ustedes. Elvia, qué gusto. Maris Guzmán, sí he tenido mucha sed con el aclarador, hasta se me hace raro tener sed tan seguido. Totalmente, totalmente. Es que imagínense cuánta energía se está moviendo, cuánto estamos liberando. Y justamente lo que les decíamos es que el cuerpo requiere la hidratación, este elemento importantísimo para que la energía siga liberando y siga fluyendo, se siga moviendo con facilidad. Porque si no es como que tratara de liberar, ¿no? Y no hay este movimiento fluido. Entonces, por favor, sí recuerden hidratarse muy bien.
Elsie, gracias por tanto, gracias por estar aquí. Miriam, gratitud infinita, muchísimas gracias. ¿Qué más es posible? Betty, qué gusto nuevamente. Hola, hola, Viole, gracias. Presente en el día 18. ¿Qué más es posible? Aquí seguimos y persistimos. Esme, saludos. Ana María, qué gusto, buen día. Flor Olivo, qué gusto leerte por aquí, qué bueno que estás por acá. Ana María Hernández, Aurora, qué gusto también que estés por aquí. Te vi hace unos días, me da muchísimo gusto que estés acá. Buenas tardes, muchas gracias. Dice, gracias, Viole. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar? Gracias, Hazel, mil gracias a ti. Kasha, es más fácil acompañados. Gracias infinitas. Gracias a todos ustedes porque lo están eligiendo. Justamente de esto se trata esta comunidad, que podamos compartir y seguir accediendo a esa conciencia, que seguir compartiendo conciencia. Eso es lo más bello, seguirnos acompañando. Adris, muchas gracias, con muchos movimientos de energía. ¿Qué más es posible? Y cuánto más está disponible para cada uno. Gracias, pues que tengan bonita tarde. Ha sido un gusto compartir hoy con ustedes. Seguimos al pendiente, seguimos en contacto. Y, por cierto, hoy justamente antes de que se me olvidara, me preguntaban estos días acerca de la mimetización. Había un poquito de dudas acerca de ello. Y hoy me gustaría compartirles que cuando hablamos de mimetización es todo aquello que copiamos y pegamos de otros. ¿Okay? Es mucha información que puede estar a nivel, por supuesto, inconsciente. Los puntos de vista que empiezan a acceder cada vez más a ti se van implantando hasta que comienzan a ser tuyos. Bueno, parece que son tuyos. Entonces, esa es la mimetización, el copiar, pegar, ¿no? Esos puntos de vista, esas creencias, en la mayoría limitantes, pero también sucede a nivel físico. ¿Okay? Hay mimetización biomimética y mimetización biomimétrica. Entonces, una es en la psique, ¿no? Lo que copiamos y pegamos de puntos de vista, de creencias, y otra es a nivel físico, ¿okay? Cuando comenzamos a mostrar en el cuerpo copiando lo de otros, ¿okay? Por supuesto, esto pasa, es muy interesante de verdad, porque a nivel, neuronas espejo, pero también a nivel biología, copiamos y pegamos mucho de otros. Y esto pasa incluso, por supuesto, en familia, ¿no? Totalmente, incluyendo lealtades familiares. Y también a nivel, por ejemplo, pareja, cuando comienzan a ver como un parecido cada vez más, ¿no? Entre pareja es justamente porque decimos se están mimetizando. Pasa mucho, por ejemplo, en familias cuando alguien ha sido adoptado, en la mayoría de los casos comienza a haber mimetización y entonces se parece a mamá o se parece a papá o se parece a cualquiera de sus, digamos que de sus familiares directos por esa mimetización. O sea, es tan fuerte el sentido de pertenencia que vamos copiando y pegando a nivel inconsciente. Entonces, todo lo que no nos contribuye, afortunadamente, podemos comenzar a liberarlo y disiparlo. De hecho, hay afortunadamente herramientas que nos permiten liberarlo. Entre ellas, en Access Consciousness tenemos el proceso de cuerpo, liberación de lealtades familiares, la mimetización biomimética y biomimétrica, ¿no? Porque justamente se trata de poder liberar con facilidad en el cuerpo y también les decía a nivel psique, todo lo que hemos copiado y pegado de otros que no nos está contribuyendo, ¿no? Que ya no requerimos más dolores, sufrimiento, enfermedades, síntomas o pensamientos de limitación, puntos de vista de limitación, ¿vale? Entonces, bueno, si te das cuenta que estás teniendo mucho de otros o que dices algo aquí no está no funcionando como quisiera, ¿quién estoy siendo? Esto viene de mi familia, esto viene de mi papá, esto viene de, o de mi pareja incluso. ¿Cuánta mimetización puedo liberar? Entonces, puedes aprender el proceso o puedes recibirlo de alguien más, ¿vale? Muy bien, pues ahora sí, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna otra duda o inquietud, me dará muchísimo gusto leerles, además de todos los testimonios que por ahí nos compartieron varios también por aquí en el en vivo y de manera directa. Les mando un gran beso, un gran abrazo, dice Esther. Viole, gracias. Mientras escucho el en vivo, hay una sensación de plenitud que puede ser hasta una necesidad de repetir, escucharlo y escucharlo. Esto puede ser normal totalmente, Esther, porque es verdad para tu ser. Lo que es verdad para nuestro ser se percibe así, ligero, con esa emoción.
Y entonces es como, oh, se siente tan bien estar ahí, ¿sabes? Entonces, totalmente, Esther. Y de hecho nos han dicho, hay personas que lo han hecho 2 veces, ¿no? En la mañana, en la noche, y han tenido muy buenos resultados, siguen teniendo muy buenos resultados. Así es que si para ti funciona y contribuye de esa manera, también es posible, ¿vale? Muy bien, pues un gran beso ahora sí, que tengan bonita tarde. Gracias, Clau, por estar aquí como siempre muy intenso. ¿Qué más es posible? ¿Cuánto podemos liberar con mayor facilidad siempre? Bonita tarde. Hasta mañana.